Las familias son un lazo sagrado, un refugio en tiempos de tormenta. Pero ¿qué pasa cuando la confianza se rompe? Cuando la ambición, el orgullo y la falta de perdón convierten el hogar en un campo de batalla. Los Ramírez Gutiérrez habían sido una familia ejemplar. Manuel, el hijo mayor, un hombre de palabra, trabajador, serio, llevaba la empresa familiar con el mismo esfuerzo que su padre antes de fallecer. Daniela, la hermana menor, una mujer de fe y paciencia, siempre buscaba la armonía entre todos. Y luego estaba Julián, el hermano intermedio, el que lo cambiaría todo. Julián siempre fue el soñador, el que buscaba caminos fáciles, el que se sentía opacado por la sombra de Manuel. Desde niño había sentido que no importaba lo que hiciera, su hermano mayor siempre era el orgullo de la familia. ¿Por qué él lo tiene todo y yo nada? Se repetía Julián una y otra vez en su mente. Con el paso de los años, esa envidia se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en ambición descontrolada. Nadie sospechaba lo que Julián estaba planeando. Mientras Manuel y Daniela mantenían la empresa a flote, él estaba conspirando en silencio. Había descubierto un documento oculto, un testamento que su padre había dejado antes de morir, pero que nunca se había leído por completo. En él se mencionaba que la empresa debía ser repartida equitativamente entre los 3 hermanos, pero Julián no quería una parte. Lo quería todo. Entonces tomó una decisión que marcaría su destino. Forjaría un documento falso, modificando las escrituras para quedarse con la empresa. Era un acto de traición, pero en su mente era justicia. Es mi oportunidad. Ahora sí, seré el mejor. La traición no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas decisiones que se acumulan hasta que no hay vuelta atrás. Julián ya había tomado su decisión. Había falsificado el testamento y estaba listo para presentar los documentos ante un abogado corrupto que lo ayudaría a quedarse con la empresa familiar. Pero Dios ve todo. La noche antes de ejecutar su plan, su abuela Amalia apareció, en sus sueños. No como un espíritu, sino como el recuerdo de las enseñanzas que ella siempre le daba cuando era niño. Julián, el dinero puede darte poder, pero si pierdes tu alma no te servirá de nada. Su abuela siempre le hablaba del versículo de Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Despertó con un nudo en la garganta. Pero el orgullo es peligroso. Y en vez de arrepentirse, Julián ignoró el mensaje y siguió con su plan. El día había llegado. Manuel y Daniela estaban firmando los papeles sin sospechar nada. Esto es solo un trámite, Julián. Papá hubiera querido que todo estuviera en orden, dijo Manuel con una sonrisa sincera. Julián sintió un pequeño remordimiento, pero lo ignoró. Uno a uno, los papeles fueron firmados. Con cada trazo de tinta, su traición se hacía real. Cuando el último documento estuvo completo, el abogado cerró la carpeta con un sonido seco. Felicitaciones, Julián. A partir de ahora, eres el único dueño de la empresa Ramírez Gutiérrez. Manuel y Daniela levantaron la mirada en confusión. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniela con el corazón acelerado. Julián respiró hondo. Era el momento de decir: la verdad, la empresa ahora es mía. Todo está en regla. Es legal. La sala se llenó de un silencio helado. Manuel tardó unos segundos en procesarlo. Su propio hermano los había traicionado. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró Manuel sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Daniela llevó una mano a su boca con lágrimas en los ojos. No era solo una traición financiera, era una traición familiar, pero Julián no mostró arrepentimiento. Yo siempre fui el segundón. Ahora es mi turno. La traición había sido consumada. Julián ahora tenía la empresa y Manuel y Daniela habían sido desterrados de su propio legado. Pero con la traición llegó el silencio. Nadie quería hablar. Nadie sabía qué decir. El peso de la traición era demasiado grande. Esa noche, Manuel no durmió. Se quedó en la sala de su casa viendo la foto de su padre y de la abuela Amalia. Se preguntaba, ¿cómo dejamos que esto pasara? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Daniela, por otro lado, pasó la noche llorando. Su fe estaba siendo puesta a prueba. Dios, ¿cómo permitiste esto?, susurró entre sollozos. Pero Dios nunca abandona a los suyos. Cuando parecía que todo estaba perdido, una verdad oculta comenzó a salir a la luz. A la mañana siguiente, Daniela fue a la casa de su abuela. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Dios había permitido esto. Mientras revisaba viejos libros y documentos, encontró un sobre amarillo, escondido, dentro de una Biblia antigua. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de su padre.
Si alguna vez lees esto es porque las cosas en la familia han cambiado, y no para bien. Hijos, si alguien intenta robar lo que con esfuerzo construimos, recuerden esto: la verdad siempre sale a la luz. Lo que se obtiene con engaños nunca permanece. Confíen en Dios. Él es el único juez verdadero. Daniela se quedó helada. Su padre sabía que esto podía pasar y dejó una advertencia clara: revisen el libro de cuentas del año en que todo comenzó. Los ojos de Daniela se abrieron de par en par. El libro de cuentas, la prueba de la verdadera voluntad de su padre, corrió hacia Manuel. «Tenemos que ir a la empresa», exclamó con emoción. Manuel la miró con confusión. «Daniela, ya no tenemos derecho a entrar, pero tenemos la verdad de nuestro lado». Manuel cerró los ojos y suspiró. Era hora de enfrentar a Julián. Julián pensó que había ganado, que su traición había sido perfecta, que nunca lo descubrirían, pero subestimó el poder de la verdad. Daniela y Manuel entraron a la empresa. Con la cabeza en alto, Julián los miró desde su oficina con una sonrisa arrogante. «Vaya, qué sorpresa verlos aquí. Pensé que ya habían aceptado la realidad». Manuel dejó caer la carpeta sobre el escritorio. «La realidad es que te atrapamos». Julián se encogió de hombros fingiendo calma. «¿Ah, sí? ¿Y qué van a hacer? Todo lo que tengo es legal». Daniela abrió la carpeta y deslizó un documento. Antiguo frente a Julián, era el libro de cuentas que su padre había mencionado en la carta. «Este es el documento que demuestra la verdadera voluntad de papá y que tú lo manipulaste». Julián perdió el color del rostro. Ese libro tenía las transacciones originales, los registros contables y la evidencia de que su testamento había sido alterado. «No pueden probar nada», dijo Julián, pero su voz no tenía la misma seguridad de antes. «Oh, sí podemos», respondió Manuel. «Porque hay algo más». Papá dejó copias con su abogado de confianza. El rostro de Julián se endureció. Lo habían atrapado, pero en lugar de admitir su culpa, hizo algo inesperado. Se echó a reír. «¿Y qué van a hacer? ¿Meterme a la cárcel? ¿Denunciarme?» Manuel y Daniela intercambiaron una mirada. No querían destruirlo, solo querían recuperar lo que era suyo. Pero Julián no lo veía así. Para él esto no era solo una pelea familiar, era una guerra. «No me voy a rendir, y si ustedes piensan que esto termina aquí, están muy equivocados». Manuel cerró los ojos por un momento. Había algo en Julián, algo roto, algo vacío, y lo entendió. No, es solo ambición, es dolor. Pero el orgullo de Julián era demasiado fuerte. La verdad estaba sobre la mesa, pero él aún no estaba listo para aceptarla. Las máscaras pueden sostenerse por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Julián había sido descubierto, y aunque intentó actuar con indiferencia, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Esa noche se quedó solo en su oficina. El eco de sus propios pensamientos lo atormentaba. «Yo tenía razón. Yo merecía esto. No, hice nada malo». Pero cuanto más intentaba justificarse, más fuerte golpeaba su conciencia. Miró la foto de su familia sobre su escritorio, sus padres, su abuela Amalia, Manuel, Daniela. Personas que lo amaron, personas que habían confiado en él. Y ahora, él era el villano de la historia. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntó en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. El sonido de su teléfono interrumpió el silencio. Era su abogado corrupto. «Julián, tenemos un problema. Manuel y Daniela pueden llevar esto a juicio. Si eso pasa, podrías perder todo». Julián apretó los dientes. «No perderé nada. Esto sigue siendo mío». No si la verdad está de su lado. El orgullo de Julián no le permitía ver la realidad. Pero la realidad siempre cobra factura. Manuel y Daniela sabían que tenían que actuar rápido. Julián no se rendiría fácilmente, pero ellos tampoco. Esa misma semana presentaron una demanda formal para recuperar la empresa. Todo lo que su padre había construido no podía quedarse en manos de la traición. Cuando Julián recibió la notificación, su mundo se derrumbó. Ahora, no solo perdería la empresa, podía enfrentarse a cargos legales. Pero en lugar de aceptar su destino, hizo lo impensable. Intentó chantajear a Manuel. Lo citó en una cafetería lejos del centro de la ciudad. «Retira la demanda». Manuel lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? No quiero pelear contigo, hermano. Pero si sigues adelante con esto, no te gustarán las consecuencias».
Manuel apoyó los codos en la mesa y lo miró directo a los ojos. No me asustas, Julián, pero te diré algo. Lo que hiciste no fue solo robar la empresa, rompiste nuestra familia. Julián tragó saliva. Por primera vez, sintió la verdadera magnitud de lo que había hecho, pero su orgullo aún no lo dejaba dar el paso hacia el arrepentimiento. Se levantó de la mesa y salió bajo la lluvia. Manuel lo vio alejarse, sintiendo que su hermano estaba más perdido que nunca. Julián pensó que podía controlarlo todo, que su plan era perfecto, que el dinero, el poder y la empresa lo harían feliz. Pero la vida no funciona así. Las consecuencias de su traición comenzaron a llegar, y con ellas su caída inevitable. Primero, los clientes de la empresa empezaron a retirarse. No confiamos en la nueva dirección. Manuel era el verdadero líder, no tú. Si fuiste capaz de traicionar a tu propia familia, ¿qué nos harás a nosotros? Luego, los empleados empezaron a renunciar. Julián entró un día a la oficina y vio varios escritorios vacíos. ¿Qué está pasando?, gritó a su secretaria. Ella bajó la mirada. Nadie quiere trabajar bajo tu mando, señor. Se sienten traicionados. Finalmente, los bancos comenzaron a presionarlo. Sus cuentas estaban en números rojos, las deudas crecían. La empresa que tanto había luchado por quedarse, ahora se desmoronaba entre sus manos, y por primera vez sintió miedo. Pero su orgullo aún no lo dejaba rendirse. Pensó que podía solucionarlo solo, que aún tenía el control. No sabía que lo peor estaba por venir. Las noches se volvieron largas y solitarias. Julián ya no dormía. Se quedaba despierto mirando la televisión esperando que algo cambiara. Pero nada cambiaba. Cada día era peor. Las llamadas del banco eran constantes. Los empleados seguían renunciando. La prensa comenzó a hablar del escándalo de la familia Ramírez. Julián había perdido el respeto de todos. Y lo más doloroso, había perdido a su familia. Una noche tomó su teléfono, buscó el número de Manuel. Sus dedos temblaban, pero no se atrevió a llamar. El orgullo aún lo dominaba. Yo puedo arreglar esto. No necesito ayuda. Pero en el fondo, sabía que había llegado a su límite, que estaba completamente solo. Julián había perdido todo. Los bancos le dieron un ultimátum. Los clientes desaparecieron. La empresa estaba al borde de la quiebra. No le quedaba nada. Y cuando no tienes nada, solo te queda regresar a donde perteneces. Por eso, aquella noche, condujo sin rumbo hasta que, sin darse cuenta, llegó a la casa de su familia. No había estado allí desde su traición. Vio la luz encendida. Su madre, su hermano, su hermana, todos estaban allí. Pero, ¿cómo podría entrar después de todo lo que había hecho? ¿Cómo enfrentarlos? Se quedó minutos en el auto, con las manos sudorosas sobre el volante. Quiso encender el motor y alejarse, pero algo lo detuvo. Tal vez era la voz de su abuela Amalia en su cabeza. Tal vez era Dios llamándolo. Respiró hondo, abrió la puerta del auto y caminó hasta la entrada. Tocó la puerta. Los segundos que pasaron después parecieron eternos. Finalmente la puerta se abrió y allí estaba Manuel, su hermano mayor, el hombre al que había traicionado. Manuel lo miró con una mezcla de sorpresa, rabia y confusión. Silencio, un silencio abrumador, hasta que Julián bajó la mirada y habló. Lo arruiné. Su voz era baja, temblorosa, rota. Daniela apareció detrás de Manuel. Su madre también. Nadie dijo nada. Julián tragó saliva. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero finalmente rompió en llanto. Lo arruiné todo. Perdí la empresa. Perdí su confianza. Perdí todo lo que me importaba. El orgullo que lo había consumido por años se había desmoronado en cuestión de segundos y por primera vez en mucho tiempo vio a su familia a los ojos y se sintió pequeño. Manuel lo observó en silencio. Luego dio un paso al lado y dejó la puerta abierta. Julián no podía creerlo. No se lo merecía, pero aún así, su hermano le estaba dando una oportunidad y sin decir una palabra más, entró. El silencio en la sala era abrumador. Julián, con el rostro cubierto de lágrimas, no se atrevía a levantar la mirada. No sabía qué esperaba. Tal vez un grito, tal vez que lo echaran de la casa, tal vez que le dijeran que ya no era parte de la familia, pero en lugar de eso su madre tomó su mano. Su piel estaba fría, temblorosa, pero el toque de su madre era cálido. Hijo,
Su voz era suave pero firme. Dios nunca nos cierra las puertas, solo nosotros decidimos si queremos entrar. Julián cerró los ojos con fuerza. No lo merezco. Manuel, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. No, Julián, no lo mereces. Julián tragó saliva. Aquellas palabras le atravesaron el alma. Pero ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, y aún así, Él nos lo da. Julián levantó la mirada confundido. Manuel se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en sus rodillas. Tú nos traicionaste, nos arrebataste lo que nos pertenecía, nos mentiste. Pero hizo una pausa y su voz se quebró un poco. Sigues siendo mi hermano. Las palabras de Manuel lo destrozaron por dentro. Después de todo el daño que había causado, después de todo lo que había perdido, su hermano aún estaba dispuesto a perdonarlo. Daniela también se acercó. Dios no nos enseña a guardar rencor, Julián. Nos enseña a restaurar lo que fue roto. Julián no podía dejar de llorar. Había estado tan ciego, pero ahora, después de haberlo perdido todo, se daba cuenta de que nunca había estado tan cerca de la verdad. No era el dinero. No, era el poder. No era la empresa, era el amor, era la familia, era Dios. Julián nunca había sido un hombre de oración, pero aquella noche, cuando Manuel tomó su mano y Daniela la otra, y su madre lo abrazó, no pudo evitarlo. Cerró los ojos y habló con Dios. Señor, no sé cómo llegué hasta aquí, pero no quiero seguir así. Su voz se quebró. Si todavía hay esperanza para mí, la quiero. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero seguir viviendo para el dinero. No quiero seguir traicionando a los que me aman. No quiero ser más ese hombre. Sus hombros temblaban. Si puedes cambiarme, Señor, por favor, hazlo. Silencio, un silencio que no era incómodo. Era paz, era sanidad. Manuel sonrió y le dio un apretón de manos. Bienvenido de vuelta, hermano. Julián nunca había sentido un abrazo tan real, ni una oración tan poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Después de aquella noche, todo cambió para Julián. Por primera vez en su vida, se sentía ligero. El peso del resentimiento, la envidia y la ambición que lo habían consumido, habían desaparecido, pero sabía que el perdón no bastaba. Tenía que reparar el daño. Esa mañana se vistió con ropa sencilla y caminó hasta la empresa que había robado, pero esta vez no con la intención de poseerla, sino de devolverla. Cuando llegó a la entrada, respiró hondo y cruzó las puertas. Los empleados que quedaban lo miraron con sorpresa. Sabían todo lo que había pasado, sabían quién era, y sin embargo Julián no sintió vergüenza, porque por primera vez en su vida estaba allí por la razón correcta. Manuel y Daniela no sabían qué esperar. Cuando Julián los llamó, dijeron que sí a la reunión, pero no sin dudas. ¿Era otra trampa o realmente su hermano había cambiado? Cuando Julián entró a la sala de juntas, su postura era distinta. Ya no había arrogancia, ya no había ese aire de superioridad, solo un hombre, listo para hacer lo correcto. Se sentó frente a sus hermanos y colocó un sobre la mesa. Manuel frunció el ceño. ¿Qué es esto? Julián empujó los papeles hacia ellos. Es el fin de mi traición. Daniela tomó el sobre y sacó los documentos. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era una cesión de derechos. Julián estaba devolviendo la empresa. Por completo. No quiero nada de esto. Lo que hice estuvo mal. Y ustedes merecen recuperarlo, que es suyo. Manuel lo miró con una mezcla de asombro y emoción contenida. Julián, ¿estás seguro de esto? Julián asintió. Estoy más seguro que nunca. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. Era un milagro. El mismo hermano, que había destruido su confianza, ahora estaba dispuesto a reparar todo. Manuel extendió la mano. Julián la tomó. Un apretón firme, un cierre, un nuevo comienzo. El regreso de Julián no fue inmediato ni fácil. A pesar de haber devuelto la empresa, las heridas aún estaban ahí. Confianza no se reconstruye en un día, pero con pequeños actos, con humildad y con fe. Julián comenzó a demostrar que su cambio era real. Se dedicó a ayudar en la casa, a estar presente en reuniones familiares, a escuchar, porque eso era algo que nunca había hecho antes. Escuchar a su familia. Una noche Manuel se acercó a él, mientras recogían la mesa después de la cena. Todavía me cuesta creerlo. Julián levantó la mirada. ¿Creer qué? Manuel dejó los platos en el fregadero y suspiró. Que mi hermano haya cambiado tanto. Julián sonrió. No soy yo, Manuel. Es Dios.
Manuel asintió lentamente. Sí, creo que tienes razón. Ese fue el primer paso hacia la reconciliación real. No era solo devolver la empresa, no era solo decir lo siento, era demostrar día a día que estaba dispuesto a ser mejor, y su familia, poco a poco, lo aceptó de vuelta. El tiempo pasó. Julián seguía reconstruyendo su vida, pero hubo una última pieza que necesitaba sanar, la memoria de su abuela. Una tarde, la familia se reunió en el patio trasero de la casa. Encendieron velas, en honor a Amalia, y Manuel, con la voz firme, dijo: «Si la abuela estuviera aquí, sé que estaría orgullosa de lo que hemos logrado». Daniela sonrió con lágrimas en los ojos. Siempre decía que Dios es experto en transformar corazones, y miren lo que ha hecho. Todos miraron a Julián. Él bajó la cabeza con humildad. «No sé si la abuela me perdonaría por todo lo que hice». Su madre tomó su mano y la apretó con fuerza. «Hijo, la abuela siempre te amó, y el amor de Dios es más grande que cualquier error». Julián cerró los ojos y sonrió, porque por primera vez en su vida se sentía en paz. El pasado no podía cambiarlo, pero el futuro estaba en sus manos. Julián ya no era el dueño de la empresa, ya no tenía un gran despacho con vistas a la ciudad, ni un sillón de cuero de lujo, ni un escritorio de caoba. Ahora su oficina era pequeña y sencilla, un espacio de trabajo como cualquier otro. Porque esta vez su meta no era el poder, su meta era ser útil, ser honesto, ser el hermano, el hombre y el hijo que su familia merecía. Trabajó con dedicación, aceptó cada tarea sin quejarse, se ganó la confianza de los empleados que alguna vez lo odiaron, y con el tiempo se convirtió en un verdadero líder, pero no porque buscara el reconocimiento, sino porque por primera vez en su vida estaba haciendo las cosas bien. Manuel lo observaba desde lejos, su hermano menor. Finalmente había encontrado su propósito. El tiempo siguió avanzando, y con cada día que pasaba la familia Ramírez Gutiérrez se hacía más fuerte. Julián dejó de vivir con la sombra de su pasado. Comenzó a disfrutar las pequeñas cosas, las cenas en familia, las risas con sus sobrinos, las historias de su madre sobre la abuela Amalia. Por fin entendió lo que realmente importaba. Una noche, mientras servía café en la mesa, Manuel lo miró fijamente. «¿Sabes, Julián? ¿Qué? Creo que papá y la abuela estarían orgullosos de ti». Julián sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran la recompensa más grande que jamás podría recibir. No era el dinero, no era la empresa, era el amor de su familia, y eso no tenía precio. Por primera vez en mucho tiempo, Julián se sentía libre. El peso del pasado ya no lo atormentaba. Había aprendido la lección más grande de su vida: la ambición sin valores solo lleva a la destrucción. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se acomoda en su sitio. Esa tarde, mientras paseaba por el parque, sacó la Biblia de la abuela Amalia. La abrió en una página que había marcado la noche anterior. Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Cerró los ojos por un momento y sonrió, porque ahora lo entendía. Dios no lo había castigado cuando perdió la empresa. Lo había rescatado. Había permitido que cayera, para que pudiera encontrar el camino correcto. Un domingo por la mañana, Julián decidió dar un paso más. Se presentó en la iglesia del barrio, donde su abuela solía llevarlo cuando era niño. No iba allí desde hacía años, pero esta vez era diferente. El pastor, un hombre sabio y bondadoso, se acercó a él después del servicio. «Julián, qué alegría verte aquí». Julián respiró hondo. «Pastor, ¿puedo contar mi historia?». Esa misma tarde, en un pequeño grupo de oración, Julián compartió su testimonio. Habló de su ambición, de su traición, de su caída y sobre todo de cómo Dios lo restauró. Cuando terminó, vio lágrimas en los ojos de varias personas. Jóvenes que habían estado luchando con el orgullo, personas que habían roto lazos con sus familias, hombres y mujeres que necesitaban escuchar que siempre hay una segunda oportunidad. Esa noche, Julián entendió algo aún más grande. Su historia no solo había cambiado su vida, ahora estaba cambiando la vida de otros. Y ese era el verdadero propósito. El pasado de Julián ya no lo definía. Ahora era un hombre transformado. Trabajaba en la empresa con el mismo esfuerzo que cualquier otro empleado. Pero esta vez no. Buscaba reconocimiento. Buscaba servir. Un día, un joven empleado se le acercó con nerviosismo. «Señor Julián, necesito su ayuda». Julián sonrió. «Solo llámame Julián, ¿qué pasa?». El joven de apenas 20 años le mostró un error en los números. «Cometí un error en estos cálculos. No sé qué hacer.
Antes Julián hubiera gritado culpado, despedido. Pero ahora actuó diferente. Colocó una mano en el hombro del chico y le dijo con calma: «Vamos a resolverlo juntos». El joven lo miró sorprendido. Había oído historias de cómo era Julián antes, pero ahora veía a un hombre completamente diferente. Julián no era el mismo, y todo eso era gracias a Dios. Con el tiempo la empresa volvió a crecer. No porque hubiera dinero, sino porque ahora se construía sobre bases firmes: la honestidad, la unión familiar y, sobre todo, la fe. Manuel, Daniela y Julián eran socios nuevamente, pero esta vez sin secretos. «Papá y la abuela estarían orgullosos de nosotros», dijo Daniela con una sonrisa. Manuel asintió. «Sí, creo que finalmente entendimos la verdadera herencia que nos dejaron». Julián los observó con el corazón lleno de gratitud. Ahora sabía que la mayor riqueza no estaba en los bienes materiales, estaba en el amor, la verdad y la fe. El tiempo siguió avanzando. Las heridas sanaron. La familia Ramírez Gutiérrez se fortaleció más que nunca. Una tarde, Julián estaba sentado en el jardín con su sobrino Lucas, de apenas 6 años. El niño jugaba con un pequeño camión de siete juguete, pero de repente miró a su tío y preguntó con inocencia: «Tío Julián, ¿es cierto que antes no eras bueno?». Julián sonrió con ternura. «La verdad nunca se oculta». «Sí, Lucas, antes tomé malas decisiones». El niño frunció el ceño. «¿Y qué pasó?». Julián tomó la Biblia de la abuela Amalia y la abrió. «Pasó que Dios me dio una segunda oportunidad y me mostró lo que realmente importa». Lucas lo miró con curiosidad. «¿Qué es lo que más importa?». Julián le revolvió el cabello con cariño y le dijo: «La familia, la verdad, y sobre todo, nunca alejarse de Dios». El niño asintió, con una sonrisa, y volvió a jugar. Julián miró el cielo sintiendo una paz absoluta. Si Dios lo había transformado a él, podía transformar a cualquiera. Ese era el verdadero legado. Esa noche, la familia se reunió en la casa para recordar a la abuela Amalia. Daniela abrió la Biblia en una página marcada con una nota escrita a mano. Era la última anotación de Cinto Place, la abuela antes de partir. «Hijos, el amor de Dios es más grande que cualquier error. No dejen que el orgullo los aleje de su propósito. El perdón es el puente que une corazones rotos». Un profundo silencio llenó la habitación. Todos sabían lo que esas palabras significaban. Julián tomó la mano de Manuel y Daniela. «Prometamos que esta familia nunca volverá a romperse». Manuel asintió. «Lo prometemos». Daniela sonrió con lágrimas en los ojos. «Juntos, siempre». Las manos de la familia se unieron sobre la mesa. Ese momento quedó grabado en sus corazones para siempre. Porque sabían que el verdadero éxito no era tener dinero, era tener una familia unida en amor y fe. Julián había aprendido la lección más grande de su vida. Dios no solo le había dado una segunda oportunidad, le había dado un propósito. Ya no buscaba dinero, ni poder, ni reconocimiento. Ahora su única meta era ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Un día escribió una carta, un testimonio. Lo tituló «La historia del hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y lo recuperó en Dios». Lo dejó en una iglesia con la esperanza de que alguien más lo leyera y encontrara esperanza. Porque si él, el hermano traidor, el ambicioso, el que rompió su familia, si él pudo ser restaurado, cualquiera podía hacerlo. Los años pasaron, la familia se fortaleció más que nunca. Cada reunión, cada cena, cada conversación era una prueba de que Dios había obrado en ellos. Manuel, Daniela y Julián aprendieron que la riqueza más grande no estaba en la empresa, sino en el amor que los unía. Y así, el ciclo de resentimiento terminó. La historia que pudo haber sido de división se convirtió en una historia de redención, porque cuando Dios interviene, todo lo roto puede ser restaurado. Esta historia no solo trata de Julián, trata de todos nosotros. Todos hemos fallado, todos hemos tomado malas decisiones. Pero la pregunta no es si hemos cometido errores. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a cambiar? Julián tuvo que perderlo todo para entenderlo. Tú no tienes que esperar a perderlo todo. Si hoy hay algo que pesa en tu corazón, si hay una familia que necesitas restaurar, si hay un perdón que necesitas dar, hazlo ahora. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. La pregunta es: ¿estás listo para tomarla? Comenta. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Has vivido algo similar?
Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de restauración y esperanza. Suscríbete para más historias que transforman vidas.